El gobierno nacional permitió la compra de la empresa Telefónica por parte de la empresa Telecom, que pertenece al grupo Clarín, importante dato ese, con algunos requisitos, algunas exigencias a la hora de poder llevar adelante esa compra, tienen que ver, por ejemplo, esas exigencias con dar de baja 6 millones de clientes de telefonía móvil y otros tantos de internet, como también la devolución de un sector del espectro radioeléctrico, pero aún así confirmaron, dieron luz verde a esa compra de parte entonces del grupo Clarín. Queremos saber cómo se puede leer políticamente esa decisión, que en un primer momento parecía que el gobierno iba a poner alguna resistencia, que finalmente no fue tal. Para poder hablar de esto estamos en comunicación con Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información, especialista en medios de comunicación, quien ha tenido la amabilidad de atendernos. Martín, muy buenos días. Acá Tomás y Mauro, te saludamos en Radio Urbana. ¿Cómo estás? Hola, hola, buen día. Muchas gracias, Martín, por atendernos. En este caso, con esta noticia, es así si lo veo de esta forma, ¿no? Un gobierno nacional que parecía que en un primer momento quería oponer cierta resistencia, pero que finalmente permite, ¿no? Esta compra. Sí, porque el propio presidente Milei, que tiene el tuit fijado que Hmm. dice Clarín, la gran estafa argentina, tuvo un discurso, ¿no es cierto?, una retórica muy dura Ujú. contra esta compra de Telefónica Argentina por Telecom. Entonces, el propio presidente prometía una revisión muy rigurosa, decía que iba a impedir que se constituyera, en sus palabras, un monopolio en las Ujú. comunicaciones. Finalmente, el resultado es que esas palabras no se condicen con la realidad. Es decir, el resultado es que el propio gobierno autoriza esta operación, que es una mega concentración de las comunicaciones, con muy pocos condicionamientos que son funcionales al interés de Clarín, o sea, de Telecom, porque el resultado es que Telecom es, a partir de esta aprobación del gobierno, el único grupo de comunicaciones que puede ofrecer a todas las argentinas y a todos los argentinos en todo el territorio nacional servicios paquetizados. Esto Claro. es el único grupo en condiciones de dar telefonía fija, telefonía móvil, conectividad fija, conectividad móvil, televisión de pago. No hay otro grupo que pueda hacer eso a nivel nacional Claro. con la masividad con la que hace, ahora tiene Telefónica más Telecom, ¿no? Ujú. Entonces, yo lo leo políticamente como una capitulación de parte del gobierno de Milei, que se tuvo que meter en el bolsillo para Sí. hacer, para hacer para no ser agresivo, la retórica, el discurso y, en fin, la Ujú. narrativa tan ofensiva que había prometido, Ujú. ¿no? Ahora quiero preguntarte por esa cuestión política y cómo afecta o qué significa, pero primero para poner en contexto, lo decías bien recién, pero para profundizar un poco en ese dato, una mega concentración en materia de telecomunicaciones. ¿Por qué puede explicarse esto de esta mega concentración? ¿Hay algún precedente de esto? Mira, porque, por ejemplo, primero porque por esto que le decía de la paquetización de los servicios. O Sí. sea, acá estamos hablando de servicios esenciales, o sea, los necesitamos para trabajar, para estudiar, para pedir turnos médicos, para conectarnos con nuestros afectos, para entretenernos, para informarnos. Son los servicios más esenciales que tenemos y estos servicios esenciales van a estar en manos de un solo grupo. En ese sentido, es una mega concentración que tiene impacto directo en la realidad de millones de personas en nuestro país. Eh, Pueden alterar los precios finales, puede cambiar las condiciones de funcionamiento de la industria, de la provisión de suministros. Es decir, tiene un impacto mayúsculo. No hay antecedentes de una concentración de este tamaño en ningún país americano, o sea, del continente americano no existe algo parecido a lo que va a ser el grupo Telecom Clarín, o sea, no hay ningún grupo que sea simultáneamente dominante, con más del 50% de la cuota de mercado en telecomunicaciones fijas y móviles, conectividad fija y móvil y también en medios de comunicación, ¿no? Porque
Clarín no es solo ahora una empresa de telecomunicaciones, es el principal grupo de medios. En parte, el hecho de ser el principal grupo de medios es lo que le permitió, con obviamente la incidencia política y también económica que tiene como grupo de medios, pegar un salto en el trampolín hacia el sector de telecomunicaciones, gracias también a la labor que facilitaron muchos gobiernos antes de Milei. No estoy hablando ahora de esta coyuntura, ¿no? Entonces, para poner ejemplos, en el sector de comunicaciones móviles, de telefonía fija, la suma de Telecom y de Telefónica es de 40 millones de líneas. De eso el gobierno nacional le pide que se desprendan de 6 millones de líneas. Claro. En conectividad a internet al hogar, esto es fibra óptica y cable coaxil al hogar, la suma de Telecom y de Telefónica es de 5,8 millones de líneas de hogares conectados y el gobierno le pide que se desprenda de 211.000 clientes. Es decir, de un porcentaje que es en este caso menos del 5% de la cartera de clientes que tiene la suma de Telecom y Telefónica. De modo tal que van a seguir, más que seguir, la suma esta es una suma, para que nos demos una idea a los que somos más antiguos. Menem privatizó Entel, que era la empresa nacional de telecomunicaciones, a comienzos de la década de 1990, y las dividió en dos empresas, Telefónica y Telecom. Bueno, hoy Telefónica y Telecom son de un solo operador, como lo eran cuando ese operador era el Estado, solo que ese operador es Clarín. Claro. O sea, le suma todos los grupos de medios que tiene Clarín. Total. En cuanto a lo que tiene que ver con estos 6 millones de usuarios en celulares y 250.000 usuarios en fibra óptica, ¿qué empresas los tendría que absorber? ¿La competencia directa que queda en un duopolio, en este caso la gran mayoría del mercado? No, la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia impide textualmente que sea claro el que pueda comprar los 6 millones de clientes y la infraestructura asociada de telefonía móvil. O sea, no solamente le garantiza a Telecom, que va ahora a tener una dimensión mayor de la que tenía, sino además que le impide al único competidor en comunicaciones móviles que queda en pie, que es Claro, acceder a esa cartera de clientes. Según el gobierno, tiene que haber una tercera empresa nueva, que no existe hoy en la Argentina, en comunicaciones móviles. Por supuesto, se abrieron muchas especulaciones sobre quién sería ese tercer operador de comunicaciones móviles, que además iniciaría su actividad con una cuota de mercado muy pequeñita, claro, comparada con el gigante que va a ser Telecom más Telefónica, o con Claro, que tiene una cuota de mercado solo en comunicaciones móviles que no es menor. Entonces, esas especulaciones van desde operadores de televisión por cable, por ejemplo, en la zona metropolitana de Buenos Aires está Telecentro de Pierri, que es un empresario, un ex político y empresario, que tiene simpatías con el gobierno de Milei. Después hay otros capitales que están creciendo mucho en el mundo de las comunicaciones, como puede ser el grupo Wertheim de DirecTV, que le compró a Clarín precisamente Teis Sports y Carburando hace tan solo un mes. Hay otros empresarios que son sponsors económicos de las políticas de Milei, como puede ser Eurnequian. En fin, hay distintos grupos que podrían, se especula, comprar esos 6 millones de clientes sin que sea, repito, un negocio en sí mismo, porque van a entrar a un mercado que está saturado, claro, en cantidad de líneas. Hay más líneas móviles que argentinos en la actualidad, y que además es un mercado minorista, es decir, son los hogares, somos los individuos los clientes de Telecom personal o de Flow para televisión por cable. ¿Y qué pasa en la economía actual en la Argentina? Esos hogares, esos individuos, están endeudados crecientemente y además viviendo un proceso de decrecimiento del poder adquisitivo de los salarios, de compra de los salarios. Por lo tanto, comprar servicios como abonarse a una línea móvil,
abonarse a la conectividad fija a los hogares, es algo gravoso para los individuos. Es distinto cuando el gobierno promete inversiones, por ejemplo, en el sector de hidrocarburos, ¿no? O de extracción minera. Este es un mercado minorista y la economía de la mayoría de las argentinas y argentinos va para atrás, no va para adelante. Martín, cuando se unificó Cablevisión tras la compra de Clarín por parte de Personal y migró todo hacia Personal Flow, hubo una reducción por lo menos en cuanto a la presencia de comercios. Uno veía los distintos locales en Bahía Blanca, se unificó todo en un comercio cuando tenía antes 3, 4 oficinas. ¿Qué va a ocurrir con esa cuestión de la presencia y los trabajadores de cada una de las empresas? Lamentablemente, tanto Telecom cuando le presenta su expediente a Defensa de la Competencia, como también Defensa de la Competencia en su resolución, lamentablemente hablan de un recorte, un ajuste de la plantilla de trabajadores, que es la más numerosa del sector de telecomunicaciones en la Argentina. Así que lamentablemente no son buenas noticias tampoco para los trabajadores telefónicos y de telecomunicaciones y de conectividad y de televisión por cable. Es decir, es lo más probable, incluso obviamente al sector administrativo y comercial, que es el que vos ponías como ejemplo. De hecho, muchos nos enteramos de que esta compra estaba a punto de ser aprobada gracias a que tenemos amigas y amigos que trabajan en la empresa, en Telefónica o en Telecom también, y que recibían internamente las directivas y las comunicaciones oficiales de la conducción de Telecom, que les decían que era inminente la aprobación, que estén alertas, porque en cualquier momento ya se reemplazaría la marca Movistar, que era de Telefónica, ¿no? O la marca Telefónica, por Personal, Telecom, y ese reemplazo va a ir acompañado en los próximos meses, desafortunadamente, por un impacto social de mayor desempleo gracias a que Defensa de la Competencia, es decir, el gobierno nacional, no le impuso condiciones de sostener a la masa de trabajadores para dar un mejor servicio. Ujú. Eso me preocupa, digo, me llama la atención principalmente, ¿no? No se sabe bien qué es lo que va a suceder en ese sentido entonces en materia de trabajo. Bueno, sí se sabe que van a echar gente, eso Claro, lo dicen Telecom y el gobierno, sí. seguro.